Se preguntarán por qué yo uso Brave, habiendo tantos navegadores como por ejemplo Chrome, Edge o Firefox. ¿Por qué actualmente yo uso Brave? Para entrar en contexto, debemos saber que actualmente todo lo que tiene que ver con tecnología, aplicaciones, van en torno a lo que es la seguridad y la propiedad de datos. Bueno, ¿a qué me refiero con propiedad de datos? Me refiero con eso a la conservación de nuestra información personal, como por ejemplo contraseñas, cuenta, nombre e historial de navegación, que es lo más importante que debemos saber, que debemos tener en privado al navegar por internet. Porque bien sabemos que muchas aplicaciones usan nuestros datos e incluso los navegadores, que es el tema de hablar de hoy, que muchos navegadores venden nuestra información de búsquedas a, por ejemplo, empresas de marketing, empresas que venden algún tipo de servicio y venden esto para luego, por así decirlo, proporcionar información correspondiente a lo que buscamos. Como por ejemplo, buscamos algo en Google. Estoy por seguro, dado por sentado, de que muchas aplicaciones, muchas cosas que buscamos en Google o en un navegador nos aparece en otra red social. Eso es causa de que esa información se vincula a nuestro historial de búsqueda, a nuestra información a través de la huella de internet y vuelve a nosotros como en forma de publicidad. ¿Para qué? Para vender algún servicio, algún producto como tal. Y aquí es donde entra Brave. ¿Por qué? Porque Brave es mucho más rápido. ¿Por qué? Porque bloquea la publicidad, no guarda nuestra información a través de internet. Porque, por ejemplo, cuando guardamos algún tipo de información o entramos a alguna página, esa página tiene cookies. ¿Qué son los cookies? Bueno, los cookies guardan nuestra información, nuestro historial de búsqueda en estas páginas. Por eso es que a veces buscamos algo, por ejemplo en Amazon, y cuando volvemos a la página principal aparece lo que buscamos anteriormente. De eso se encarga Brave, de bloquear los cookies, de bloquear el rastreo a través de internet. Porque muchas páginas en internet, por ejemplo, entramos a Facebook, por ejemplo, y luego de Facebook entramos a Amazon. Ese rastreo a través de internet, muchas aplicaciones pueden hacerlo. No es que Facebook lo haga como tal, sino yo pongo el ejemplo, porque el rastreo de internet no solo se limita a una sola página, se limita a que, por ejemplo, podemos entrar a una página y que esa página entremos a otra y ese rastreo se sigue. Por eso es que Brave yo actualmente uso Brave, porque Brave limita totalmente eso. Y cuando las aplicaciones comienzan a arrastrarte, ¿qué hace Brave? Brave corta todo. Brave te dice, mira, esa aplicación, ese programa o esta web está accediendo a tus datos, yo lo voy a bloquear. Y es literalmente, eso no te pregunta, eso simplemente viene predeterminado en el sistema. Por eso es que me gusta tanto Brave. Pero esto no queda aquí. ¿Por qué digo esto? Porque Brave, al limitar los rastreadores, al eliminar los rastreadores como tal y también bloquear la publicidad, limita el bando de ancha. ¿Qué digo con banda de ancha? Bueno, a que no va a consumir tantos datos. Si estás conectado a una red móvil y esa red móvil tiene un límite de datos, bueno, Brave va a limitar esto. También se puede hacer esto por configuraciones, pero de por sí lo hace porque bloquea todos los rastreadores, todos los cookies, todo lo que tiene que ver con publicidad a través de la red, porque esta publicidad por un lado consume más internet y también retrasa la búsqueda a través de internet. Por otro lado también tiene otra cosa que es bastante buena, que es el BAT. El BAT es por así decirlo, un token o criptomoneda que te da Brave, porque Brave tiene cierta publicidad, pero cierta publicidad que no están, por así decirlo, en las páginas web. Simplemente te aparece como una notificación y por ver esa notificación, que no es entrar como tal a la publicidad, te da un BAT. Ese BAT se puede canjear por dinero literalmente, o simplemente donarlo en stream, YouTube o cosas a través de internet, porque es una moneda que se puede cambiar en cualquier red social. Bueno, si llegaste hasta aquí, gracias por el video, suscríbanse, like, compartan. Algo que cabe sacar es que este Brave o navegador, por así decirlo, está disponible en todas las plataformas: Android, Windows, Linux e incluso Mac OS y también iOS. Gracias por ver el video.